Bienvenidos de nuevo a nuestro seminario sobre gestión de la transformación organizacional. En la sesión anterior que revisamos el modelo, y empezamos a revisar el modelo de John Kotter, en el que los elementos que tuvimos en cuenta fue sentido de urgencia, es decir, identificar qué requiere la organización para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Quiere trabajar procesos, tecnología, gente, en donde quiere intervenir y donde requiere que la organización sea intervenida para asegurar esa continuidad, entendiendo que tenemos una competencia muy fuerte en nuestro entorno y requerimos adaptarnos a esos cambios. En ese sentido, el segundo elemento después de la sentido de urgencia es formar una coalición, es buscar esas personas en la organización de los diferentes niveles, yo los llamo líderes de opinión, que tienen credibilidad en la organización y que nos permitan facilitar el cambio, que van a entender que van a ser nuestros multiplicadores del proceso de transformación. Una vez identificado el sentido de urgencia, nuestro equipo de trabajo, crear y elaborar una promesa de cambio, que de alguna manera se puede decir ese es el eslogan, es lo que va a identificar y va a orientar esa transformación. La promesa de valor son esas palabras, esas frases muy sencillas, muy claras, concretas, entendibles por todos en la organización y que les facilite incorporar y al leerlos, sé hacia dónde va la organización y para qué está haciendo esto la organización. Entonces, esa promesa es el resumen de ese sentido de urgencia, de ese cambio, esa transformación que requerimos en la organización. Posterior a esa promesa viene el tema de comunicarla masivamente a quienes sean nuestros grupos de interés y comunicarla en dos niveles. Primero, obviamente, utilizando nuestros medios, con los textos claros, precisos, bien definidos, y comunicarla también con acciones, con comportamientos, con la toma de decisiones. Si decimos que queremos implementar un ERP que nos va a hacer facilitar el proceso de toma de decisiones y va a consolidar el tema de trabajo en equipo y de interdependencia, que miremos que esa toma de decisiones y que el tema de trabajo en equipo está cambiando en la organización, que estamos dejando de ser islas para irnos integrando, que eso sea una realidad para que esto genere credibilidad en la gente y que las personas que no están involucradas en el proyecto nos acompañen y sean promotores de este proceso de transformación. Una vez hemos definido esto, viene ahora el tema de definamos nuestro plan de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué tiempos? ¿Los recursos? Es definir las acciones en las cuales vamos a trabajar. Elemento esencial y elemento importantísimo en esto es el tema de riesgos. Identificamos todos los riesgos que podemos tener para el resultado exitoso del proyecto. Los riesgos y los riesgos que podemos manejar, los riesgos que no están dentro del alcance del proyecto, que no son manejables por el proyecto, que hay que tener identificados para saber cómo gestionarlos de alguna manera. Eso nos da esos elementos, todo se une en nuestro plan de trabajo, en nuestro proyecto de trabajo. Y estos proyectos, en este proyecto, importantísimo definir las victorias tempranas, victorias a corto plazo, quick wins, lo que podamos mostrarle a la organización, vamos bien, vamos en el camino correcto, lo vamos a lograr y los invitamos de esta manera a que nos acompañen en este proceso. Esa es la invitación que hacemos al mostrarle que realmente lo que estamos haciendo es efectivo, es importante, lo vamos a lograr, va a requerir esfuerzos y esos esfuerzos han valido la pena. Entonces, esas victorias tempranas tienen efecto obviamente sobre las personas en la organización en general, como sobre el equipo de trabajo. Le genera credibilidad, muy bien, lo logramos. Obviamente esas victorias tempranas hay que celebrarlas y hay que eso sirva como un movilizador dentro de la organización, dentro del equipo de trabajo del proyecto. Una vez
hemos trabajado y hemos logrado el proyecto, es importante que sigamos anclando ese proceso de transformación en la organización, que permanentemente invitemos a la organización a que esos cambios, a que la organización se acostumbre a esos cambios, que entiendan que la organización, que los entornos, que las condiciones nos exigen y nos llevan a que hagamos movilizaciones. Y eso se cierra en anclar el cambio, es decir, darle sostenibilidad a futuro, es decir, que haya permanencia, que el tema de cambio esté dentro del ADN de la organización, dentro de la cultura, que cuando tengamos un nuevo proyecto, similares condiciones, más pequeño o mucho más grande, de un impacto muchísimo mayor, sepamos que la organización está preparada y tiene las condiciones necesarias y suficientes como para afrontar ese proceso de transformación de manera efectiva, eficiente, que no va a afectar, no va a torpedear, no va a bloquear el proceso de transformación, sino que por el contrario, ya está dentro de nuestra cultura, sabemos que nuestro entorno y la organización se está cambiando, se está modernizando, está transformando permanentemente. Entonces, que la gente entienda y la gente nos diga y nos pida, ¿qué vamos a hacer? He identificado esto, quisiera que cambiáramos, quisiera que transformáramos esto. ¿Para qué? Para que seamos cada vez más efectivos y sigamos siendo competitivos. Que eso forme parte de la cultura de la organización, que esté dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro modelo de competencias, dentro de nuestro modelo de actuar, es esencial. Y eso debe estar tanto en las cabezas como en el resto de la organización, de ser transversal. Con esto cambiamos y cerramos el enfoque de John Kotter, que nos acompaña, nos dice cómo es un proceso de transformación organizacional, y en nuestra próxima parte empezamos, después de este corte, vamos a empezar a conocer la metodología y cómo implementar un proceso de transformación exitoso, los elementos de una metodología de un proceso de transformación exitoso. Ya regresamos. Tratando de que otras personas hablaran bien de la marca, cuando nuestro trabajo estaba en esos principales embajadores de marca. Desde hace 8 años, asesora a empresas a participar del Great Place to Work. Los invito a que vayamos por diferentes temas. Temas 1, entendiendo que es un proceso de transformación. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra vivencia, pasemos a entender cómo es. Pero concretamente, cómo podemos hacer y cómo bajar esto a un proceso, que no quede solamente en una serie de ideas y de propuestas. Y el otro elemento que también contribuyó a que este tema empezara a ser importante fue el que, pues, quienes más saben de las cuestiones relacionadas con la Después de este breve corte, como dijimos, vamos a empezar a explorar y a conocer y a entender el enfoque y la metodología para acompañar un proceso de transformación. Ustedes van a encontrar en el mercado N números de enfoques con N números de nombres, estructuras, etapas, en fin. Desde nuestra experiencia lo resumimos en 5 elementos esenciales que empieza por el tema de visión, diagnóstico, plan de intervención, implementación
y sostenibilidad. Como lo vemos en la gráfica, esos son los 5 elementos de un proceso de transformación, de la metodología que compone un proceso de transformación organizacional en un proyecto o en cualquier actividad que realizamos en la organización. Esos son los 5 elementos, de nuevo, visión, diagnóstico, plan de intervención, implementación y sostenibilidad. Vamos a empezar por el tema de visión, y vamos a empezar en un proyecto, vamos a acompañar un proyecto desde gestión de transformación. Ese proyecto ya tiene claramente estructurado qué es, cuáles son las etapas. Hablemos de un proyecto de implementación de esos robustos, que es la implementación de un ERP, de cualquiera de los ERPs que existen en el mercado, que va a cambiar el tema de logística, que incluye compras, que incluye despachos, que también se va a atar con el área financiera. Entonces va a haber un cambio muy importante en esas áreas. Primera parte y primera etapa es nosotros, como parte del equipo de gestión de transformación que va a acompañar ese proceso de transformación, debemos entender con claridad qué es lo que es el proyecto, cuál es el alcance, cuál va a ser el impacto de ese proyecto. Ese es el primer elemento, entender cuál es la visión y que a su vez asegurarnos y promover que los equipos, los líderes del proyecto tengan claro esa información y a su vez lo puedan comunicar a los diferentes entes, a los diferentes participantes impactados en el proyecto. Primero, visión. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde va el proyecto? ¿Cuál es el resultado final? Como decía en el lenguaje de John Kotter, la promesa de valor. ¿Hacia dónde va y cuáles van a ser esos beneficios? Ya entendemos. Entendemos hacia dónde va, qué es el proyecto, cuál es el alcance. Segundo elemento es hacer un diagnóstico. Es decir, qué tan preparada está la organización frente a ese cambio. Imaginemos, es una organización que, retomando una vivencia personal de hace muchos años, en una empresa muy grande, todo se manejaba, la nómina, más o menos 3.000 empleados aproximadamente, la nómina se manejaba por una sola persona y lo manejaba en Excel. Mucha de la información la tenía aquí, en su cabeza, y el Excel era la persona que podía manejar la nómina y sabía cómo procesar y cómo no procesar esa información. Y el proyecto, la visión es, vamos a implementar un sistema de nómina que nos va a facilitar por el tema de confiabilidad, de rapidez, de oportunidad en el manejo de la información, de manejar auditorías, bueno, todos los soportes y todos los beneficios que trae un sistema de información. Entonces, tenemos esa visión, tenemos esa situación actual en la que está concentrada una persona, con todos los riesgos que puede tener que la persona se enferme, todos los cambios que pueda, o que se pierda la información, en fin. Entonces, eso nos muestra que tenemos que entender, que es importante entender cómo está la organización, qué tan preparada está la organización, qué tan preparada es esa organización para los cambios. Primer elemento, la cultura. ¿Qué tan frecuente es que hagamos cambios en la organización? O nuestro modo de operar lleva 5, 10, 15 años desde que fue fundada. El fundador estableció que así se deben hacer las cosas y así seguimos haciendo las cosas. Es decir, si nos devolvemos un par de sesiones atrás, una organización eminentemente conservadora, manteniendo el status quo, la forma tradicional de operar, de hacer las cosas. O somos una organización que permanentemente está innovando, trayendo nuevas formas de operar, nuevas formas de trabajar. Tenemos gente, independientemente de la edad, que le gusta, que promueve, que le interesa el cambio. Esto nos permite hacer ese sondeo, decir, es una organización que tan conservadora, que tan orientada al cambio, que tan originadora es. Primer elemento es entender la cultura de la organización. ¿Para qué?
con esa parte de la cultura sepamos qué podemos lograr, hacia dónde podemos llegar, qué podemos facilitar y cómo podemos facilitar ese proceso. Segundo elemento del diagnóstico es identifiquemos nuestros stakeholders, nuestros grupos de interés. ¿Quiénes son las personas que van a ser impactadas por este cambio? Un grupo pequeño, 5, 10, 15, 50, más grande, 300, toda la organización. Y nuestros grupos de interés no únicamente son los trabajadores, también podemos pensar que vamos a impactar a los clientes. Ejemplo, si vamos a implementar un CRM, internamente vamos a modificar nuestro estilo de trabajo, de cómo atendemos al cliente, cómo atendemos sus solicitudes, sus inquietudes, sus requerimientos, y frente al cliente también lo vamos a cambiar, va a tener un impacto importante frente al cliente por tiempos de respuesta, por procedimientos, porque posiblemente ya no tenga que ser la carta, la solicitud necesariamente, ni tiene que ir físicamente a nuestros centros de atención, sino que puede hacerlo por internet, bajar una aplicación, lo que sea. Entonces hay que identificar quiénes son esos grupos de interés e identificar qué tan amigos, qué tan aliados son del proceso de transformación. Es decir, cuando se dé ese resultado de implementar SRP, CRM, bueno, lo que queramos, cómo se van a ver impactados ellos y qué tan amigos son de ese proceso. Con esto cerramos esta primera fase, estos dos elementos, el tema de visión y diagnóstico. En la próxima sesión vamos a seguir profundizando el tema de diagnóstico y los otros 3 elementos de la metodología de transformación organizacional. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión.